Muy bien. Bueno, este, empezamos con las espectroscopías, ¿no? O sea, ¿para qué sirven las técnicas espectroscópicas? Sirven para saber cuál es la fórmula desarrollada de un compuesto, ¿sí? En base a la información que nosotros podemos sacar de ella. ¿Ah? Este, así, por ejemplo, con lo que sería UV visible, vamos a ver justamente insaturaciones. ¿Eh? O sea, insaturaciones, cómo son las insaturaciones, este, si hay sistemas conjugados o no conjugados. O sea, básicamente vemos los enlaces pi ahí. Ya lo vamos a analizar bien. Después la otra espectroscopía, que es la infrarroja, o sea, que es de menor energía que la visible. Ahí vemos cambios vibracionales, ¿no? Ahí vamos a ver justamente los grupos funcionales, ¿m? Porque me dan cambios vibracionales. Y estas dos espectroscopías, tanto la UV visible como la IR, son complementarias, ¿no? Porque la espectroscopía más completa va a ser la resonancia magnética nuclear, es la última que ven, porque con esa sí de- determinamos exactamente cómo es la fórmula a desarrollar. ¿Ah? Bueno, pero vamos a ver justamente, comenzamos con esta espectroscopía, con la ultravioleta y visible, justamente el ámbito del espectro en donde lo vamos a utilizar, ¿sí? Los métodos espectroscópicos se basan en la absorción de la luz, o sea, es energía radiante, por una muestra, ¿no es cierto? Yo le hago incidir luz a una muestra y por supuesto esas sustancias, esas moléculas, parte de esa luz la absorben para excitarse, ¿eh? Para excitarse y por supuesto la luz que no es absorbida es la luz que sale sin ser absorbida, se llama luz transmitida. ¿Ah? Por eso acá el fundamento, sí señorita, Por las dudas, ¿usted está grabando la clase? sí, 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 Ah, bueno, porque parece que me anda mal el internet. sí, 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 no, 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 sí la estoy grabando para que, bueno, para que después sí, se le escuche, pero está Sofía. Gracias, Sí, gracias. a veces los internet nos traicionan. Bueno, y entonces se basa en la absorción justamente de la energía radiante, de la luz, por una molécula, ¿no? Y en eso se puede producir distintos tipos de, de cambios, de excitaciones, ¿no? Por ejemplo, y bueno, todo depende justamente de la energía de la luz radiante, en este caso, por ejemplo, si es de radiofrecuencia, ¿sí? Como pasa lo de más baja energía, ¿no es cierto? Como la resonancia magnética nuclear, se produce inversión del spin nuclear. ¿M? O sea, solamente la energía para producir inversión del spin nuclear. Si la, si la energía radiante es de mayor energía, ¿no es cierto? El infrarrojo fundamental, por ejemplo, bueno, eso me va a producir justamente deformación de los enlaces, ¿eh? O sea, lo que se conoce como los cambios vibracionales. Pero si en este caso, ¿no es cierto?, la energía estamos dentro del espectro de luz visible, ultravioleta y visible, se producen transiciones electrónicas, ¿ah? Saltos electrónicos de un estado fundamental a un estado excitado. Por supuesto, cada uno de estos fenómenos necesita diferente cantidad de energía para que se lleve a cabo, ¿ah? Y por lo tanto absorben en distintas regiones del espectro, ¿ah? O sea que ya lo vamos a ver el espectro electromagnético. Bueno, un poquito, ¿no? Para dar el fundamento, ¿qué sería justamente la luz? Es una radiación electromagnética, ¿no? Es toda forma de energía que se propaga por el espacio, como la luz, por ejemplo, y justamente estas radiaciones se propagan en un campo eléctrico y en un campo magnético en forma perpendiculares entre sí. ¿Eh? Así es como se mueve la luz. El espectro electromagnético es un espectro bastante amplio, ¿sí? Ya vamos a ver, pero de todo ese espectro electromagnético, solamente una pequeña porción del mismo, que se llama el visible, eh,
es captado justamente por el ojo humano y ahí vemos los colores nosotros. ¿Ah? Justamente comprende entre los 400 y los 800 nanómetros de longitud de onda. Cuanto menor sea la longitud de onda, mayor de la energía. ¿No? Ya vamos a ver justamente usando la ecuación de Planck. El espectro ultravioleta cercano comprende entre los 200 y 400 nanómetros. Esas son las zonas, ¿no? Ultravioleta cercano y visible es lo que se utiliza. Es más, algunos espectrofotómetros más eficientes usan luz hasta 160 nanómetros de longitud de onda. ¿Ah? Bueno, y después el ultravioleta lejano comprende entre los 100 y 200 nanómetros de longitud de onda. ¿Ah? Y bueno, ahí tenemos la ecuación de Planck donde nos relaciona la energía con la frecuencia. ¿Ves? Energía va a ser igual a la constante de, de Planck por la frecuencia, ¿sí? O lo que es lo mismo, la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda, ¿no? Claro, porque la frecuencia básicamente es la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. ¿Ah? O sea que a mayor longitud de onda, menor energía y viceversa. Entonces acá vamos a ver el espectro. Acá tenemos el espectro electromagnético, que justamente el espectro continuo abarca desde los rayos cósmicos, que son los de más alta energía, hasta las frecuencias de radio, que son las de más baja energía. ¿Ve? Acá tenemos todo el ámbito del espectro, ¿sí? La de más alta energía son los rayos cósmicos, por supuesto. Cuanto mayor sea la energía, menor es la longitud de onda y viceversa. ¿Ah? Están rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, ultravioleta lejano, ultravioleta cercano, visible. Esta es la zona que nosotros que utiliza, ¿no? Que vamos a utilizar. Lo que comprende el ultravioleta cercano y el visible. ¿Ah? Esa es la zona del espectro electromagnético que se utiliza en nuestra espectroscopía, ¿no? Después de menor energía o mayor longitud de onda, tenemos ya el infrarrojo cercano, el fundamental, el lejano, las microondas y la frecuencia de radio, ¿no? O sea que todo ese es el espectro electromagnético. ¿Sí? Pero solamente esta es la zona que nosotros necesitamos justamente para eso. El ultravioleta cercano y el visible, esa es la zona del espectro que utilizamos, eh, que utiliza, ¿no? Que se utiliza en esta espectroscopía. Bien. Primero vamos a ver lo que es la clasificación y origen de los espectros. Eh, Toda esta partecita es como una introducción, chicos, ¿no? O sea, antes de empezar justamente específicamente con lo que se estudia, ultravioleta y visible con respecto a la química orgánica, siempre ellos dan estos parámetros introductorios, ¿eh? O sea, un pantallazo general de lo que sería la espectroscopía, ¿no? Por eso estamos viendo el espectro electromagnético, por eso cómo se clasifica y origen de los espectros según se clasifican en dos, por ejemplo. ¿Ah? Existen los espectros que se conocen como espectro de emisión y están los espectros de absorción. ¿Sí? ¿Qué sería un espectro de emisión? En ambos casos el fundamento es el mismo, ¿no? El fundamento sería yo hago incidir luz justamente sobre una muestra y esa muestra parte de esa luz la absorbe, ¿sí? La absorbe justamente para excitarse y ahí depende de lo que me mida el aparato, ¿sí? Si el aparato me mide la luz que es absorbida para la excitación de una molécula, eso es un espectro de absorción. ¿Sí? Pero una vez que la muestra absorbe luz, ¿no es cierto? Está excitada y vuelve al estado fundamental, emite energía en forma de luz. Si el aparato mide la luz que se emite después de haber sido excitado, eso es un espectro de emisión. ¿Sí? Por eso tenemos, o sea, básicamente el fundamento es el mismo. La diferencia justamente está en qué es lo que mide el aparato, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos, ¿ve? El espectro de emisión, dice, se originan, dice, cuando se hace incidir
calor o una descarga eléctrica, dice, a átomos o moléculas, produciéndose la excitación, ¿sí? Que sería el salto de los electrones de un nivel fundamental a un nivel excitado superior, ¿sí? Ahora, cuando estos luego, ¿no es cierto?, están muy poquito tiempo en el estado excitado, vuelven al estado inferior, al estado fundamental, emiten energía en forma de luz. Y eso es lo que es captado por el aparato, por eso es un espectro de emisión, ¿sí? Las moléculas excitadas, dice, producen espectros de banda. Otros ejemplos, dice, de emisión son los fenómenos de la fluorescencia y la fosforescencia. Pero bueno, el otro tipo de espectro son los espectros de absorción, ¿sí? Justamente es el que se produce cuando se hace incidir una radiación continua también, luz de todas las longitudes de onda, ¿sí? A través de un material transparente, el cual puede ser, dice, absorbida, una parte de esa luz puede ser absorbida y la radiación residual que no es absorbida, justamente es la que a través de un prisma, dice, dado, de un espectro con huecos, dice, y ahí determinamos cuál es la longitud de onda que falta. ¿M? La longitud de onda que falta es la que fue absorbida. Por eso son los espectros de absorción, ¿sí? Si el aparato me mide la luz que fue absorbida después de que una muestra se excita, eso es un espectro de absorción. Justamente los espectros absorben y emiten, tanto de absorción como de emisión, se explican utilizando la teoría de Bohr, donde la absorción de la energía no se produce en forma continua, ¿no? Es decir, son cantidades arbitrarias, sino que se produce en cantidades fijas y definidas, denominadas cuantos de energía, ¿no? Y por eso ahí tenemos la ecuacióncita de Planck, ¿sí? Que es característica de cada especie química que absorbe, ¿ah? Por eso la variación de la energía va a ser igual a la constante de Planck por la frecuencia, y por lo tanto la variación de la energía va a ser igual a la energía final menos la energía inicial. Claro, si lo final es mayor que lo inicial, eso es un espectro de absorción, o sea, esto me va a dar positivo. Pero si lo final es menor que lo inicial, eso es un espectro de emisión y me da un delta negativo, ¿ah? O sea que de esa manera sabemos si tenemos espectros de absorciones o espectros de emisión. Justamente en una molécula la absorción de energía puede producirse de tres tipos de transiciones, ¿ah? Como ya decíamos, pueden ser transiciones electrónicas e implican salto, ¿no es cierto?, de un estado fundamental a un estado excitado, ¿no es cierto?, más energético. Pueden producirse transiciones vibracionales, eso era ya en el infrarrojo, que producen los estiramientos de los enlaces, ¿no? La deformación de los ángulos de enlace, eso es lo que analiza el infrarrojo. O pueden generarse transiciones rotacionales tanto de átomos como de moléculas, y eso sería la resonancia magnética nuclear. Así, por ejemplo, las transiciones electrónicas son las que necesitan de mayor cantidad de energía, ¿sí? Por eso nosotros tenemos, la energía va a ser igual, energía de excitación, energía de vibración, más la energía de rotación. Por supuesto, si nosotros estamos generando excitaciones, sí hay vibración y rotación, pero se hacen despreciables, ¿ah? Básicamente analizamos solamente lo que son las excitaciones de átomos o moléculas. Bueno, la absorción de la energía en la región ultravioleta y visible dan como resultado una excitación electrónica, ¿ah? O sea que en el ámbito del espectro que nosotros vamos a analizar, solamente analizamos excitaciones de átomos o moléculas. Datos espectrales de absorción en el ultravioleta y visible, ¿no? O sea, ¿qué es lo que podemos sacar nosotros en el ámbito del espectro? Bueno, los datos espectrales de absorción, dice, pueden presentarse como gráfica, ¿no? Graficando la absorbancia
Este, o por ejemplo, ¿ah? En función de la longitud de onda, ¿sí? La absorbancia en función de la longitud de onda. Y ahí vamos a ver que se cumple lo que se llama la ley de Lambert-Eaton, ¿sí? Justamente establece que la absorbancia de una disolución es directamente proporcional a la concentración molar del analito, ¿no es cierto?, del soluto. Siempre dice que en la disolución no presente absorción en la misma zona. Entonces, esta es la ecuación de Lambert-Eaton, ¿sí? Que la absorbancia va a ser igual al coeficiente de extinción molar o absortividad que se le llama molar por el camino óptico, que es el espesor de la cubeta, que se mide en centímetros, por la concentración puede ser en molaridad, puede ser en molaridad. Por lo tanto, según la ecuación esta, vemos que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración, ¿sí? Por lo tanto, en la química analítica se la utiliza justamente a la espectroscopía con fines cuantitativos, porque según qué concentración tenga de mi analito en la muestra, la absorbancia que vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se grafica la absorbancia en función de la longitud de onda, ¿no? O sea que se va cambiando las longitudes de onda y me da un gráfico. Este gráfico es típico de cada sustancia, O sea, cada sustancia tiene su gráfico característico y donde generalmente lo que se determina con este gráfico, cuál es la longitud de onda óptima. Se le llama longitud de onda óptima a donde tiene el máximo de absorbancia. Una vez que ya se sabe cuál es la longitud de onda de una sustancia, con esa longitud de onda ya se grafica una curva patrón o de calibración con muestras de concentraciones conocidas, donde se grafica la absorbancia en función de la concentración. Donde tenemos línea recta es donde se cumple la ley de Lambert-Eaton, ¿sí? Ya donde se hace curva ya no se cumple. Bien, entonces, una vez que uno tiene la curva patrón, bueno, ya sirve con fines cuantitativos, porque uno lo que hace es toma una muestra, lo lleva al espectrofotómetro, mide la absorbancia, con esa absorbancia entra al gráfico, descendemos, o sea, interpolamos y sacamos la concentración de mi muestra. Y esa es una de las utilidades que tiene justamente esta espectroscopia, ¿sí? Pero estas utilidades son analíticas, ¿sí? O sea, la química analítica la utiliza con fines cualitativos para identificar la sustancia y con fines cuantitativos para determinar en qué concentración se encuentra mi analito en mi sustancia. Y ahora sí vamos a ir, ¿y para qué le sirve a la química orgánica? Y bueno, para saber justamente si presenta o no dobles enlaces o enlaces pi y cómo son esos tipos de enlaces pi. Porque vamos a ver que las transiciones electrónicas que aparecen en el espectro eh, son solamente para los enlaces pi, no para los enlaces sigma. Bueno, acá tenemos algunas cositas, ¿no? La absorbancia máxima dice corresponde a la transición más probable en la región de absorción y se presenta este, como lo que sería el coeficiente de extinción molar. Entonces, acá tenemos dos tipos de transiciones electrónicas que se pueden producir. Una transición se le llama prohibida, ¿sí? La transición es prohibida es cuando saltan los electrones no compartidos a un antienlazante. O sea, los electrones no compartidos se los llama electrones N, puede ser a un pi antienlazante o un sigma antienlazante, ¿sí? La sortividad molar o el coeficiente de extinción molar es bajo, 10 a la 1, 10 a la 2, o sea, 10 a 100, eso es bajo. Y por eso es una transición prohibida, ¿no? Quiere decir que aparece como un pico muy pequeñito en el espectro. Ahora, ¿por qué es prohibida? Justamente porque el salto de los electrones no compartido hacia un antienlazante tiene que pasar por un plano nodal.
¿sí? El plano nodal es donde la probabilidad de hallar a los electrones es nula, están en planos perpendiculares entre sí. Y las transiciones permitidas que se les llaman, son aquellas que tienen un éxito muy grande, ya no, dial a 3 a dial a 6, es cuando salta de un enlazante a un antienlazante, ¿no? De pi enlazante a pi antienlazante, sigma enlazante a sigma antienlazante. Y eso ya es una transición permitida porque los orbitales se encuentran en el mismo plano, por eso es permitida. ¿Eh? Bueno, solamente las transiciones permitidas son las que aparecen en el espectro UV visible. ¿Eh? Las prohibidas prácticamente no se detecta, si se detecta son pequeñas absorciones donde es difícil identificar de qué se trata. Otra cosita, ¿no? Cuando se hacen los análisis para la sustancia orgánica, se tiene que tener en cuenta también el material que vamos a utilizar, ¿no? Las cubas y, y los disolventes. La cubeta es justamente el recipiente donde se coloca la muestra. Hay que saber bien de qué material tiene que ser, ¿ah? Si es de vidrio, si es de cuarzo, ¿ah? O sea, se elige de forma tal que no absorba y no genere una interferencia, ¿ah? Lo mismo pasa con el solvente, ¿no? O sea, puede ser agua o cualquier solvente, pero que no interfiera con la muestra que queremos analizar. ¿Mm? Bien. Bueno, la química orgánica da unas definiciones acá. La relación entre el color y la absorción de una sustancia, ¿no? Para, para definir eso, la química orgánica definió lo que era cromóforo, ¿no? Cromóforo. ¿Qué es cromóforo, no? Son sistemas conjugados, son sustancias o grupos funcionales que por sí solo pueden absorber luz y desarrollar un color, ¿no? O sea, son aquellos que tienen enlaces pi, ¿eh? Como de alqueno, grupo carbonilo, grupo nitro, ¿ah? ¿Eh? Hay enlaces pi entre ellos. Bueno, a estos se los llaman cromóforos, ¿sí? Los cromóforos son grupos funcionales o especies químicas que por sí solo pueden absorber luz y desarrollar un color. ¿Mm? Eh, pero después hay otro grupito que se llama los ausocromos. Los ausocromos son aquellas sustancias o grupos funcionales que por sí solo no pueden absorber luz y desarrollar un color, ¿no? Pero que si están asociados a un cromóforo, le intensifican la absorción de la luz. ¿Eh? Claro, son estos grupos, ¿ve? Como grupo oxidrilo, un alcohóxido, grupo amino, ¿eh? Donde hay pares de electrones no compartidos que pueden entrar en resonancia. A eso se les llaman ausocromos. ¿Eh? Hoy en día, se sabe que todo el sistema conjugado, que toda la molécula en su conjunto es responsable del color. ¿Ah? Si bien en un principio se clasificó como cromóforo y ausocromo, pero hoy en día se habla de que toda la molécula es responsable del color. Bien, bueno, ¿cuáles son las transiciones electrónicas que que se pueden llevar a cabo, ¿no? Transiciones electrónicas son saltos electrónicos, chicos, ¿no? De un estado fundamental a un estado excitado. Supongamos un sistema donde solamente haya enlace sigma. Entonces acá tengo, ¿ves? Sigma enlazante y sigma antienlazante. Por supuesto, los electrones están en el enlazante, ¿sí? Cuando yo le entrego energía, esta sustancia absorbe luz y se genera la excitación, o sea, salta un electrón del enlazante al antienlazante, donde puede saltar y conservar el spin, o puede saltar e invertirse el spin, ¿no? Si salta y conserva el spin, se llama estado de singulete, y si salta y se invierte el spin, se llama el estado de triplete. ¿Eh? Pero bueno, son esas transiciones, ¿no? Justamente acá tenemos, por ejemplo, el gráfico de los orbitales atómicos, un orbital S con otro orbital S, se combina para dar justamente el sigma enlazante y el sigma antienlazante. Por supuesto, el sigma enlazante
es aquel que tiene tendencia a formarse y tiene menos energía que los atómicos que le dieron origen, ¿sí? En cambio, el antienlazante es aquel que no tiene tendencia a formarse, aparece un plano nodal. El plano nodal es donde la probabilidad de hallar a los electrones es nula y tiene más energía que los atómicos que le dan origen, ¿sí? Siempre, siempre que se combinen orbitales atómicos, siempre dan enlazante y antienlazante, ¿no? Y por supuesto, la transición electrónica va a ser que salten los electrones del sigma enlazante al sigma antienlazante. Bueno, para que se lleve a cabo esa transición electrónica, eh, la energía de la radiación tiene que ser entre 125 y 135 nanómetros, ¿eh? De longitud de onda. Y fíjense en que esa energía no la tiene el espectro, los espectros fotómetros que utilizamos nosotros, porque yo les decía, el espectro fotómetro ultravioleta más eficiente puede llegar a tener de 160 en adelante, ¿eh? 160 longitud de onda. Y este me dice 135, 125. No, entonces es una transición electrónica que no se lleva a cabo en los espectros fotómetros UV visible, ¿eh? Por eso yo al principio, cuando hemos empezado la clasecita, yo le decía, con UV visible solamente vemos los enlaces pi, ¿eh? Y si están conjugados o no están conjugados, ¿no? No vemos las transiciones de los sigma. ¿Por qué? Porque el aparato no llega a tener la energía necesaria para generar la transición de un sigma enlazante a un sigma antienlazante, ¿eh? Y por lo tanto, eso se dice que entonces que es una transición termodinámicamente desfavorable, ¿m? Que no se lleva a cabo. Bueno, otras transiciones electrónicas que pues, se pueden llevar a cabo son de los electrones no compartidos a un sigma antienlazante, ¿sí? Eh, Eso, o sea, la longitud de onda para esa transición sí es 185 nanómetros, o sea que está dentro de lo que puede tener un ultravioleta, ¿sí? Sin embargo, o sea, si bien termodinámicamente se puede llevar a cabo la transición, pero como es una transición prohibida, no aparece en el espectro, ¿ah? ¿Por qué? Porque están en planos perpendiculares tanto los electrones N como el sigma antienlazante, ¿eh? Y por eso una transición prohibida y no aparece en el espectro. ¿Mm? Entonces ahí está, ¿no? El análisis justamente de por qué no aparecen en los espectros cuando tenemos nosotros enlaces, solamente enlaces sigma. ¿Mm? Bien, bueno, y acá sí ya empieza a ver con las olefinas, ¿ves? Las olefinas son los alquenos, chicos, ¿ah? Claro, el enlace pi-pi, ¿ah? Cuando se forma el enlace, acá están los P, ¿no? Los PI. Cuando se combinan los PI, forma el pi enlazante y el pi antienlazante, ¿sí? El enlazante, el que tiene tendencia a formarse, y el antienlazante aparece un plano nodal. Ahora, la transición electrónica va a ser para que salte del pi enlazante al pi antienlazante, ¿sí? Y para eso se necesita una longitud de onda entre 170 y 200 nanómetros, generalmente 185 nanómetros, ¿eh? Por lo tanto, es una transición electrónica termodinámicamente favorable que sí se puede llevar a cabo en los espectros UV visible, porque sí el aparato lo tiene, y además es una transición permitida porque están en el mismo plano, ¿eh? El pie enlazante con el pie antienlazante están en el mismo plano, o sea que sí va a aparecer un pico, ¿no es cierto?, de absorbancia a 185 nanómetros que me va a decir que tenemos una monoolefina. ¿Qué pasa si tenemos una diolefina conjugada? Miren, el 1,3 butadieno, ¿no? O sea, si yo tengo una diolefina conjugada, o sea, dos doble enlaces, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Si hay dos doble enlaces, por supuesto, tengo dos pi enlazantes y dos pi antienlazantes. Y bueno, este sería el estado fundamental, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los estados excitados? Y bueno, los distintos estados excitados es que salte un electrón del pi2 enlazante al pi3 antienlazante
o del pi 2 al pi 4, ¿ves? O sea que este es una, este es otra. Y si no, del pi 1 al pi 3 antienlazante, y si no, del pi 1 al pi 4 antienlazante, ¿ves? O sea que estos son estados excitados. Este es el fundamental y el estado excitado. Ahora, que también se representa así, ¿no? Acá está representado justamente con el método CLOA. El método CLOA es utilizando los orbitales moleculares, ¿sí? El pi 1, el, el más estable de todo. Fíjense que acá ponemos los signos, ¿no? Porque son, cuando las funciones de onda en la zona de superposición son del mismo signo, se forma, ¿no es cierto?, los pi enlazantes. ¿Eh? Este es el pi 1 enlazante, el pi 2 enlazante, aparece un plano nodal acá, pero es un estado fundamental, y los estados excitados son el pi 3 antienlazante y el pi 4, ¿ves? Ya aparecen más planos nodales. Ahora, ¿cuál va a ser la transición electrónica termodinámicamente más favorable? La que tiene menos energía, que va a ser el pi 2 al pi 3 antienlazante. ¿Ah? Dice que el salto de los electrones de pi 2 a pi 3 antienlazante se lleva a cabo a una longitud de onda de 217 nanómetros. Entonces, cuando era una monolefina era de 185 nanómetros. Ahora que es una diolefina conjugada, la de longitud de onda máxima se da 217 nanómetros. O sea que esos son los valores que le sirve al químico orgánico para saber si tengo un alqueno, si tengo un dieno conjugado, si tengo un trieno. Saber ese tipo de valores. Vamos hasta acá más o menos, chicas, chicos. Estamos con esto, ¿no? Perfecto, muy bien. Bueno, y ahí ya vamos a ir concluyendo por hoy un poquito. Miren cómo sería, ¿ves? Entonces, cuando es una monolefina, un alqueno, va a aparecer un pico, una longitud de onda máxima a 185 nanómetros. Pero si yo tengo una diolefina conjugada, o sea, un doble enlace, cada vez se van aproximando más, ¿ves? Se va aproximando más el estado fundamental de mayor energía con el estado excitado de menor energía. O sea que hay un corrimiento hacia longitud de onda mayor, ¿ves? 217 nanómetros. Si tengo una triolefina conjugada, 247 nanómetros y así sucesivamente. ¿Eh? Como ven, a medida que aumenta el sistema conjugado, o sea, de los dobles enlaces, hay un corrimiento hacia longitud de onda mayores, llega un momento dado que entra dentro del espectro de luz visible y se puede ver un color, ¿sí? Es por eso que los sistemas, por ejemplo, los pigmentos, ¿no? Como el pigmento contenido en la zanahoria, justamente, tiene 11 insaturaciones, ¿eh? Y bueno, y es por eso que vemos justamente el color, ¿no es cierto?, del beta caroteno, por ejemplo, el color anaranjado. ¿M? Muy bien, bueno, hasta ahí lo vamos a ver hoy día, chicos. Hasta ahí, la próxima va a ser el jueves, a las 21.